¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿ya? Eh, Hoy día vamos a continuar con lo que habíamos dejado la- el día miércoles acerca de lo que era el árbol de problemas. Estábamos viendo lo que era diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de la comunidad. A ver, voy a tomar asistencia. Candia, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Serna, Córdoba, Cruz, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Cruz, Fuentes, Grimaldo, Presente, buenas noches. ¿cómo estás? Guerrero Manco, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Sí, sí te escuché, Grimaldo, no te preocupes. Guamán Aguirre, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Lucky, Buenas noches, profesora, presente. ¿cómo estás? Machaca, Mesa Mujica, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien. Miranda, Presente, mis buenas. ¿cómo estás? Pinella, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Poma Rivas, Soto Rivera, Presente, profesora. listo, muy bien. Valencia, Buenas noches, mis presentes. ¿cómo estás? Muy bien, listo, ahora sí. ¿Alguien más que de repente falte, por favor? Listo. A ver, vamos a empezar entonces. Como les estaba diciendo, vamos a trabajar lo que es el árbol del problema, ¿no? Pero para eso nosotros tenemos que recordar, a ver, voy a compartir la diapositiva. Tenemos que recordar que antes de escoger, ¿se acuerdan que ya para hoy día debían tener listo dos temas, ¿no? Acerca de cualquier problema de salud, no importa si es un problema o una enfermedad transmisible, no transmisible, un problema de salud físico, psicológico, social, ¿no? Pero tenían que buscar uno en el cual más que todo tendría que ver con su entorno, ¿no? A ver, vamos a ver. Listo. Entonces, en este caso, como les estaba diciendo, o como ya habíamos empezado, nosotros habíamos visto acerca o referente, a ver, por favor me confirman si ya pueden ver las diapositivas.
Sí se ve, profesora. Ya, muy Se bien, ve, gracias. profesora. Muy bien, listo. Entonces, el tema que estábamos iniciando era acerca del diagnóstico de la comunidad, ¿no? En donde nosotros pues tenemos que ver muchísimo los problemas que se encuentran en nuestro entorno. Vamos a hacer una recapitulación del tema. Y estos problemas podían ser de índole infeccioso, no infeccioso, dependiendo de la situación o los factores externos en el cual se encuentra la persona, ¿no? O la comunidad en este caso. Ya nosotros, o bueno, al menos ustedes por lo que es salud comunitaria ya conocen los niveles en los cuales nosotros trabajamos. Trabajamos con la persona, con la familia y trabajamos también con la comunidad, que viene a ser ya un grupo más amplio. Y nosotros debemos tener ciertas estrategias para poder abocarnos o para poder influir en el cambio, ¿no?, de estilos de esa comunidad. Por lo tanto, antes de dar cualquier tema, nosotros tenemos que investigar, saber exactamente cómo viven esas familias, cómo vive esa comunidad para poder impartir esa educación. Y como ya habíamos mencionado, influyen muchísimos factores: la alimentación, la educación, de repente el sueldo que reciben las personas, si puede cubrir las necesidades básicas, cómo es en la eliminación de desechos, cómo es que ellos tienen su vivienda, si es que tienen animales. Entonces, consiste en una evaluación exhaustiva, ¿ya? En eso se basa el diagnóstico de la comunidad. Una vez que ya hemos realizado ese análisis, vamos a identificar una serie de problemas, ¿no?, debido a la investigación que hemos hecho. Entonces, en este caso, nosotros pues vamos a planificarnos para poder tratar de minimizar esos problemas que se encuentran presentes, ¿no?, que son parte de esa realidad. Listo. Y nos habíamos quedado justo en esta parte donde dice, ¿qué es un problema? Porque nosotros podemos decir, un problema es una situación que no se puede resolver, ¿no?, si nosotros quisiéramos definirlo de una manera breve. Pero específicamente un problema de salud, porque nosotros podemos encontrar diferentes problemas en diferentes áreas, pero enfocándonos en lo que es la salud, nosotros vamos a encontrar que es aquella situación, dificultad o impacto negativo. Impacto negativo porque no va a permitir que las personas avancen, no va a permitir que se organicen de una manera adecuada. Al persistir este problema, entonces va a ocasionar que esas personas no progresen, no aprendan a prevenir en el caso de las enfermedades. Listo. Entonces, ahora sí. Hasta ahí habíamos avanzado. Hay algo que nosotros debemos acotar. Por eso dice, ojo, un problema no es la ausencia de una solución. Ojo, no hay que confundir. Recuerdan que en la clase anterior nosotros habíamos dicho de que hay muchas cosas que lamentablemente no depende de nosotros, sino depende pues de lo que es el gobierno regional, el gobierno central, de las municipalidades, de lo que es el presupuesto que se da en salud, ¿no? Y lamentablemente en lo que es el primer nivel de atención, en los puestos, en las postas de salud, no existe mucho presupuesto para poder prevenir, para poder enfocarnos en la prevención primaria, ¿no? Entonces, hay cosas que no podemos solucionar. Eso no significa que viene a ser un problema, sino es un estado existente negativo. No confundir el problema con la falta de algo, ¿ya? No confundirlo. Por ejemplo,
Si nosotros quisiéramos enfocarnos en un problema, estaría mal si nosotros lo enfocamos como en el ejemplo, que dice, falta de un número mayor de vehículos de transporte público. A ver, nosotros eso lo vivimos constantemente. Cuando queremos trasladarnos a un lugar, cuando queremos desplazarnos, queremos ir, no hay de repente suficientes vehículos, no hay suficientes movilidades, entonces tenemos que recurrir a otros medios de transporte para poder llegar a nuestro trabajo, para poder llegar a nuestro destino. Entonces, ojo, ese no es el problema. Nosotros tenemos que aprender a enfocar. Por eso, no lo enfoquemos con la falta de vehículos, sino el problema sería servicio de transporte público deficiente y en mal estado. Ahí sí, no es que falte, sino que no hay una buena organización para que pueda, para que puedan organizarse los transportes públicos, y es más, no todos reciben una buena revisión, ¿no? O sea que no todos son aptos para lo que es el transporte público. De repente ahorita con ese ejemplo no lo van a entender, pero enfocándonos en lo que es la salud, lo vamos a comprender un poquito más. A ver, para poder obtener los problemas, nosotros tenemos que hacernos las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se manifiesta el problema? Nosotros tenemos que contestarnos una gran cantidad de preguntas para poder identificarlo. Por ejemplo, en lo que son problemas de salud, ¿qué es lo que pasa en mi comunidad? ¿Qué es lo que pasa en mi localidad? ¿Qué es lo que está pasando? Muy bien, ya empiezo a responderme. ¿Cuáles son los síntomas o cuáles son las manifestaciones principales que se dan en ese problema, en lo que es una enfermedad, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el problema? ¿Cómo se está dando? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Se mantiene? ¿Ha aparecido nuevamente? ¿Ya? ¿A qué o quiénes afecta el problema? Aquí, ojo, bastante cuidado. Estas preguntas son muy importantes para poder nosotros realizar la descripción de nuestro problema. Ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Ahora vamos a dar la parte teórica y el día miércoles vamos a ver lo que es la parte práctica. Como les decía, ¿a qué o a quiénes afecta el problema? Por ejemplo, ¿a quiénes afecta? A niños, a adolescentes, a adultos mayores, a mujeres, a hombres, ¿ya? Entonces yo tengo que analizar cuántas personas están afectadas y en qué magnitud. ¿Qué significa esto? Ahí tengo que investigar pues el porcentaje. ¿Qué porcentaje de la población? ¿Y por qué es importante saber el porcentaje o las estadísticas de un problema en salud? Porque contra mayor sea el número, significa que las personas no tienen la información adecuada o de repente no saben cómo afrontar este problema, ¿ya? ¿Y en qué magnitud? ¿A qué se refiere con esto? En la magnitud. Si de repente se mantiene a lo largo del tiempo, por ejemplo, si en esta época estamos viendo que se está dando lo que es la viruela del mono, ¿no? A ver, vamos a analizar con ese ejemplo. ¿Desde cuándo? ¿Con qué frecuencia? ¿Dónde ocurre? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, con lo que estamos viviendo en la actualidad, en la coyuntura nacional, ¿no? Referente al tema de salud. Vamos a ver en lo que es la viruela del mono. A ver, este es el problema, ¿no? O mejor dicho, este es el tema, no confundir, el tema. ¿Qué es lo que pasa?
¿Qué es lo que pasa aquí? Ya estoy identificando, existe esta enfermedad que está saliendo o que está produciéndose en otros países fuera de su lugar original. Eso es lo que está pasando. ¿Ya ven? Entonces yo estoy haciendo un análisis. ¿Qué es lo que está pasando? Ya, esta enfermedad. Porque esta enfermedad no es nueva en realidad. Esta enfermedad se ha dado ya en anteriores años en África, pero nosotros no teníamos conocimiento. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, pues, no, como se dice, como se mantenía de, dentro de las fronteras de África, en los pueblos de África, y no se conocía en otras partes del mundo, no le tomamos importancia, ¿no? Pero como ahora ya se ha producido una epidemia, o sea, se está yendo a otros continentes, se está yendo a otros países, entonces se le está tomando la importancia de vida. Ya, eso es lo que está pasando. ¿Cuáles son los síntomas? Erupciones en la piel, hay fiebre, hay secreciones, ¿no? Listo. ¿Cómo se manifiesta el problema? Esto quiere decir que se está dando, por ejemplo, ahorita, en la gran mayoría de personas, se está manifestando de una manera parcialmente controlada. ¿Por qué? Porque se está identificando, pero de todas maneras se tiene que ver con cuántas personas ha tenido contacto la persona infectada, ¿no? Hasta ahorita, a ver, ¿quién sabe cuántos casos más o menos existen en la actualidad? Según lo que he escuchado, van 100 casos, lo que Má- he escuchado, no sé si Más habrá de más. 100 casos, claro. Acá en Tacna ya hay un caso confirmado. Ujú. Claro, por ejemplo, aquí en Ica se está dando 2 casos, pero en Ica región, ¿no? No en Ica provincia, no, sino en Ica región, a nivel regional, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está, cómo se está manifestando el problema, ¿no? Ya hay más de 100 casos, está 128, si no me equivoco, casos confirmados, pero ojo, eso tampoco no es para alarmarse. No es que los 128 personas estén actualmente con la viruela del mono, sino que se está contando desde el primer caso, desde el primer momento en que apareció aquí en el Perú. O sea que los primeros contagiados ya están pues en etapa de recuperación o ya se han recuperado, sino que a partir del caso 0 se empieza a contar, ¿no? Listo. Entonces ya ven cómo nosotros podemos analizar de acuerdo a las preguntas. La siguiente, ¿a qué o quiénes afecta el problema? Está afectando mayormente a los adultos, a jóvenes y adultos, ¿ya? No se ha manifestado a la actualidad en infantes, más que todo en adultos. Listo. ¿Cuántos están afectados? Ya justo les estábamos diciendo, ¿no? 128 casos en personas adultas, ¿no? Que no es tampoco una cifra descontrolada. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se está dando? A ver, ¿quién recuerda desde cuándo o desde, no la fecha exacta, desde qué mes estamos teniendo este problema? Junio, Miss. Exacto, desde junio. Desde el mes de junio se está manifestando este problema. Esto quiere decir que viene a ser una enfermedad, según la epidemiología, emergente. Emergente, ¿ya? ¿Con qué frecuencia se está dando? Es muy poco frecuente porque más que todo se da entre las personas que han tenido contacto o que son contactos de personas contagiadas, ¿no? O sea, no se ha dispersado tampoco en todas las personas como fue en el caso del COVID. ¿Y dónde ocurre? Se está dando a nivel nacional, ¿no? Entonces, listo. No se está dando solamente en un departamento, se está dando a nivel nacional. Listo, entonces, pero ¿en dónde está afectando más? Si hablamos de todas las regiones,
porque según las boletas epidemiológicas, los boletines epidemiológicos, describen, ¿no? Así como dijo su compañera, en Tacna, en Ica, en Lima, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Entonces, ¿en qué lugar está afectando con más frecuencia? Lima Metropolitana. En Lima, exacto, en Lima, ahí es donde se está dando con más frecuencia lo que son los casos de la viruela del mono. Ujú. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir entonces. Ya ven, entonces se dan cuenta cómo es que se debe hacer un análisis a profundidad. No podemos escoger el tema porque sí, porque ya me gustó, ¿no? El tema, no, se tiene que hacer pues a conciencia. Ya. ¿Para qué? ¿Para qué se hace este análisis? Para poder aplicarlos en el famoso árbol de problemas. ¿Ya? En el árbol de problemas, ¿qué cosa viene a ser? Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar el análisis de una situación, problema, a partir de la identificación de las causas que lo generan y de los efectos o consecuencias que ocasiona su existencia, o sea, la relación causa-efecto. O sea, para ser más claros, nosotros, ¿por qué lo llamamos árbol de problemas? Porque tomamos como base un esquema parecido a un árbol, en donde encontramos, por ejemplo, lo que son las ramas, la copa del árbol, el tronco y la raíz, ¿ya? Cada una de estas partes corresponde a una parte específica del problema. Aquí en el centro, en el tronco, en la parte principal, nosotros vamos a describir nuestro problema. Ojo, no decir solamente el tema. O sea, mi problema no solamente es decir viruela del mono, por ejemplo, ¿no? Me colocar así, viruela del mono. No, 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 no. Eso no es la forma de colocar mi problema. Eso sería el título del tema, nada más. ¿Ya? Ojo, mucho cuidado, no equivocarse. Aquí tenemos que hacer una descripción. Ahorita van a saber cómo se hace la descripción en este caso. Después, en la parte que corresponde, en la parte inferior, corresponde a las causas. ¿Qué significa? O sea, ¿qué es lo que está originando que se dé ese problema? Por ejemplo, en el caso de la enfermedad que estamos tomando como ejemplo, ¿cuáles vienen a ser las causas? O sea, ¿por qué se da esa enfermedad? ¿Por qué se está dando esa enfermedad? Podría ser por la convivencia con los animalitos, es decir, con el mono y la falta de higiene. Ya, claro. Entonces puede ser, como dice su compañera, por la convivencia especialmente con animales, porque es un contagio directo por animales, pero si no se tuviera animales, es pues contacto con la persona que tiene el virus, ¿no? Listo. Ahora, otra de las causas es la desinformación. Otra de las causas puede ser lo que es lo que viene a ser
lo que dijo su compañera, la falta de higiene, ¿no? Una adecuada educación sexual, porque también se ha comprobado que se puede adquirir a través de las relaciones sexuales, ¿no? Contacto con las secreciones infectadas. Contacto persona a persona también, profesor. Exacto, contacto persona a persona, ¿no? Directamente. Entonces, esas vienen a ser las causas. Los efectos, ¿qué cosa vienen a ser y por qué están en la parte superior? Los efectos vienen a ser las consecuencias. ¿Qué consecuencias puede tener este problema? A ver, vamos a investigar, vamos a analizar. Puede tener, por ejemplo, invalidez, puede generarse lo que es anemia. No, es un ejemplo, no les estoy diciendo que esa enfermedad específicamente da eso, ¿no? A ver, ¿qué otra consecuencia puede dar? Por ejemplo, la muerte también, ¿no? Así. Entonces, ¿qué consecuencias se puede dar a raíz de ese problema? ¿Ya? Entonces, eso viene a ser el árbol de problemas. Se asemeja, ¿no? O hacemos este esquema, pero no significa que vamos a dibujar un árbol, no, sino que nosotros hacemos nosotros lo buscamos una semejanza al esquema nada más, pero no es necesario dibujarlo por si acaso, sino para que ustedes entiendan, ¿no? Se coloca lo que vienen a ser en la parte de la raíz, por eso ahí están las causas. En el centro, el tronco es el problema y en las ramas, donde normalmente pues dan los frutos, están las hojas, están los efectos o consecuencias de este problema. ¿Cuál es la finalidad de este árbol de problemas? Ofrecer información básica a partir de la jerarquización causa-efecto de un problema para una posible intervención. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver que yo haga este esquema del árbol de problemas? ¿En qué me va a ayudar? ¿Por qué? Es muy importante. Por ejemplo, dentro de las causas, si una de las causas viene a ser la desinformación, entonces ya yo sé o puedo planificarme qué actividad puedo realizar. Si una de las causas viene a ser el contacto sexual, entonces también voy a informar acerca de la protección, ¿no? De la protección de barrera. Listo, entonces ya ven, se dan cuenta que a raíz de el análisis de este esquema, yo puedo sacar las actividades que tengo que realizar, ¿ya? Acá tenemos un esquema, aquí sí, ¿ya? Así debe de ser el esquema. Este viene a ser un bosquejo que se le da para que ustedes hagan su esquema de árbol de problemas, ¿ya? Lo primero que nosotros tenemos que hacer, por si acaso, no es ir desde la parte inferior, no. En este caso, nosotros tenemos que hacer primero nuestro problema central, describirlo. Vuelvo a repetir, no hay que confundir título de un tema con la descripción del problema. Aquí en el centro, en el tronco, dice, ¿qué es lo que va? El problema central que quiere ser atendido, ¿no? Descrito de manera explícita. Después, ahí recién ya nosotros podemos ir a la raíz del problema, o sea, a las causas. Dentro de las causas, esto viene a ser un esquema
un ejemplo de esquema. Eso no significa que solamente van a poner 3 causas. Pueden ser 2, pueden ser 4, pueden ser 5 causas, ¿no? Y a la vez puede inclusive haber la causa de una causa, ¿no? Ya ahorita vamos a poner un ejemplo. Después de que nosotros hemos descrito las causas que pueden originar este problema, vamos a los efectos o consecuencias, ¿no? A ver, vamos a ver un ejemplo bastante sencillo. Voy a colocarlo en pequeño para poder ser a ver. Vamos a copiarlo para poder ujú. Ya. A ver, vamos a copiarlo en otro documento para que ustedes puedan visualizar. A ver, y antes de hacer el ejemplo, voy a preguntar también cuáles vienen a ser los temas que ustedes han escogido, ¿ya? Ya. Ahora sí. A ver, voy a compartir el documento. Ya. A ver, antes de compartir, a ver, quiero que me vayan diciendo, por ejemplo, a ver, hoy día estamos 22. A ver, Guamán Aguirre, ¿qué tema has escogido tú para poder trabajar? ¿Con qué tema vas a trabajar a partir de ahora? Mm, Miranda, ¿tú qué me dices? ¿Con qué tema vas a trabajar? Mis buenas noches. A ver, como nos dijo, para ver 2 temas. Entonces, tengo lo que es planificación familiar y también tengo, no sé, bueno, las 2 palabras las tengo ahí presentes. Sería, no sé, contaminación del medio ambiente o sería vigilancia del medio ambiente. Bueno, he estado viendo en mi comunidad y entonces Ya, ahora sí, Miranda, dime, te escucho. Ay, se nos ha acordado el Zoom. ¿Mm? Le estaba diciendo, tengo los 2 temas que nos había dicho, entonces cualquiera de ellos me gustaría tratar de desarrollarlo. Lo que es elegido uno, planificación familiar, y el siguiente
La tengo entre las dos palabras que me está diciendo, entre contaminación del medio ambiente o no sé, sería vigilancia del medio ambiente. Esto, esos son los que he analizado en que tendría esto que trabajarlo y no sé, cualquiera de los dos sería. Ya, pero así con sinceridad, ¿cuál crees tú que vas a elegir? ¿Planificación familiar o el otro tema? Ah, me gustaría, el problema es que me gustan los dos. Pero no sé, sería tratarlo esto, planificación familiar, bueno, con lo que se asemeja a a lo que estamos llevando también, porque bueno, contaminación también es súper importante, porque bueno, de esto también se desprenden las enfermedades, ¿no? Claro, muy bien. Ya, entonces queda planificación familiar. Muy bien, mira. A ver, gracias, hija. Poma, Ujú. ¿tú qué me dices, Poma? A ver qué me dices, Poma. Si no, a ver, continuamos. Grimaldo, ¿tú qué me dices? Buenas noches. Yo he cogido el problema, más que nada, digamos, enfocando con mi contexto de los problemas de aprendizaje, ¿no? Con las dificultades con la lectura, con las matemáticas, con la escritura, ¿no? La dislexia, discalculia, disgrafía y la anemia. Pero enfocándolos, digamos, digamos, cómo salud puede ayudar, ¿no? A solucionar esos problemas que uno siempre encuentra, ¿no? Constantemente. Ya, a ver, déjame entender entonces. Tú lo que quieres es enfocarte anemia y educación. Claro, anemia y lo que es algo de mi contexto, ¿no? Que siempre se da, anemia y los problemas de aprendizaje, ¿no? En los estudiantes, que también siempre se da constantemente, ¿no? Que es la dificultad con la lectura, con la matemática, con la escritura, ¿no? Y cómo salud Ajá, puede ayudar, ¿no? A solucionar esos problemas, ¿no? Que son la dislexia, discalculia y la disgrafía. ajá, ya listo. Muy bien, Grimaldo. Gracias. A ver qué me dices, Candia. ¿Tú, Candia? Bueno, profesora, yo también había escogido lo que es la anemia, pero menores de 5 años. Y el otro, lo que he escogido es lo que es lavado de mano. Es importante también lo que es en la parte de salud, ¿no? Ya. Mira, sí puedes aplicar lo que es anemia porque en el caso de tu compañero, ¿a partir de qué edad vas a trabajar, Grimaldo? Con niños de 10 años, Ah, ya les. adolescentes de 10 a 20 años. Ah, ya listo, en la pubertad. Ya, perfecto. Entonces, Candia, tú puedes trabajar en niños menores de 5 años, no hay problema. Menores de 5 años o 3 años también, profesora. Uno de ellos será. Ya, a ver, define Ya, profesora. cuál es, menor de 5 años o menor de 3 años. De 3 años, profesora. Ya, menores de 3 años, en menores de 3 años. Muy bien. Listo, muy bien, Candia. A ver, Soto, Profesora. ¿qué me dice Soto? Profesora, yo había escogido lo que es métodos anticonceptivos, pero no sé si es el mismo tema de la compañera que está haciendo planificación familiar, no sé si es lo mismo. Sí, Soto, ese sí. Y bueno, el otro es desnutrición infantil. Ya, desnutrición, ya, muy bien. Ujú.
de nutrición infantil. Muy bien. Listo. Gracias, Soto. Lucky, a ver qué me dices tú. Profesora, yo había pensado en el virus del papiloma humano o también de salud bucal, Ujú. uno de los dos temas. Ya, el virus del papiloma humano. A ver, dime, ¿el virus específicamente o el cáncer de cuello uterino? Que viene a ser la consecuencia. El virus. El BPH, específicamente. Sí. Ya, listo. Ajá. BPH. Muy bien. Listo, gracias, Laki. A ver, Valencia, ¿tú qué me dices? ¿Qué tema vas a tratar tú? Buenas noches, el tema que voy a tratar yo, o sea, tengo dos temas, Ujú. o sea, la una es lo que es la influenza, porque Ya. esa es la enfermedad que mayormente se da, ¿no? O la Ujú. gripa. Y la otra podría ser una tos productiva. O sea, creo que consiste eso casi a la influenza, algo así. Claro, viene a ser una consecuencia, ¿no? Ya, mira, entonces Ujú. queda la influenza, entonces Valencia. ¿Cómo? Te quedas con la influenza. Sí, Ya, listo, Valencia, muy bien. Ya, ahora sí, vamos a compartir para que ustedes puedan realizar este trabajo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, voy a compartir. Cruz, profesora, falta. Ay, Cruz, dime, Cruz. A ver, Cruz, dime, ¿qué tema vas a tratar, hija? Profe, yo la vez pasada les cogí la obesidad y el cáncer a la mama, ¿podría ser? Ya, a ver, ¿por cuál te inclinas? ¿Por cuál de los dos? Por el cáncer a la mama. Cáncer de mama. Muy bien, Cruz. Ujú. Listo, muy bien, ahora sí. Listo, entonces vamos con el ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a compartir. Ujú. Ya está. A ver, vamos a tratar de ordenarlo un poquito. Vamos a borrar todo esto. Mm. A ver, cuando nosotros hacemos nuestro esquema, vamos a tomar un tema que no haya sido escogido por ninguno de ustedes. Un tema sencillo, ¿ya? Mm, ah, mm, mm, ya está. Ahora sí, listo. A ver, vamos a ver o definir nuestro problema según el análisis que hayamos hecho, ¿no? Por ejemplo, a ver, un tema de salud que vamos a hacer con el ejemplo de la viruela del mono, ¿no? Ajá. Pero yo no voy a poner, como les dije, viruela del mono. Yo tengo que ver, yo voy a responder o voy a colocarlo en tres partes. Voy a, para poder redactar mi problema, yo voy a responder tres preguntas básicas. ¿Cómo? ¿Qué?
y a quién. Listo. Esas tres preguntas. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da la enfermedad? ¿Ya? ¿Cómo se da la enfermedad? Muy bien. ¿Qué enfermedad es? ¿Y a quién está afectando? Entonces, por ejemplo, supongamos que es acerca de la viruela del mono. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, ¿cómo se está dando en el contexto esta enfermedad? ¿Está aumentando? ¿Está disminuyendo? ¿Se está manteniendo? ¿Cómo creen ustedes? Está aumentando. Ajá, ya. Dándome. Entonces, ¿cómo se da? Aumento de casos. Ya, ahí está. ¿Cómo se está dando? Aumento de casos. ¿De qué? De la viruela del mono. ¿En quién o a quién está afectando? En personas adultas. Vamos a disminuir el tamaño. Adultos, jóvenes. En personas adultas, ¿no? ¿Cómo dices, hija? ¿No te logra escuchar? En personas adultas y jóvenes, digo. Ajá, ya, entonces, en personas jóvenes, no, pero no podemos abarcar tanto. Por eso es que, por ejemplo, cuando se está repitiendo un tema que es la anemia, por eso decía en qué edades, porque no podemos abarcar demasiadas personas, solamente un grupo específico, ¿no? En este caso yo escojo personas adultas, o bien escojo adultas o bien escojo jóvenes, ¿no? En personas adultas a nivel regional, tampoco puedo decir a nivel nacional. O en mi caso, yo diría a nivel de región Ica. Estoy siendo específica, ya a nivel de región Ica. Muy bien. Si se dan cuenta, ya ven, yo no estoy poniendo solamente el título, que es la viruela del mono, sino que estoy describiendo mi problema. ¿Cómo se está dando? Hay un aumento de casos. ¿De qué? De la viruela del mono. ¿En quién? En personas adultas. Si yo quiero, le puedo agregar el lugar, si yo gusto. Pero principalmente tengo que contestar estas tres preguntas. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O ha quedado claro en esta parte? Miss, es como el título de una investigación científica, ¿no? Ah, exacto, Salen las Grimaldo. hipótesis, las Ajá, variables, ¿no? Y se tiene exacto. que investigar, ¿no? Pienso. Exacto, sí, muy bien. Pero nosotros nos estamos enfocando específicamente en un tema de salud, ¿no? No vamos a hacer comprobaciones, no vamos a utilizar muestras, nada de eso, a diferencia, ¿no? Pero como tú dices, para poder hacer el título de una investigación se hace de esta manera. Es algo parecido, ¿no? Listo. A ver, ¿tienen alguna pregunta? A ver si no. Ya, entonces queda claro, ¿no? Cómo se da, qué y aquí. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que qué es lo que yo voy a buscar? Primero, las causas. ¿Qué es lo que está ocasionando que se dé esta viruela del mono, ¿no? ¿Cuáles son las causas?
o los factores de riesgo. Ya, vamos a buscar una primera causa. ¿Cuál viene a ser una causa? La muerte, profe. No, esas son consecuencias, ojo, estamos en las causas, o sea, Falta de higiene, Miss. ya, falta de higiene. Falta de higiene, ya, claro, porque si tú no te lavas bien las manos, entonces eso significa que puede haber un contagio, puedes adquirir a través de las manos un virus, muy bien. ¿Qué más? Otra. Otra podría ser estar Contacto al de lado de una personas. persona contagiada. Ya, contacto con persona infectada. Ujú. Muy bien, listo. Ya, ahí va una Y segunda contacto con causa. los animales, profe. Ajá, muy bien, contacto con animales. Contacto con primates, ¿no? Porque ellos son los principales primates infectados. Hay que especificar, ¿no? Listo, vamos a poner 3 nada más. Listo, ya está. Ahora, ustedes dirán, ¿y para qué se utilizan estos cuadros que están abajo? Esto se utiliza para poder colocar por qué se da esa falta de higiene, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que está originando esa falta de higiene? ¿Qué es lo que está ocasionando esa falta de higiene? Esa falta de higiene se está dando por malos hábitos, ¿no? A ver, vamos por malos hábitos. A eso me refería con las causas de la causa, aunque suene chistoso, ¿no? Ay, Dios, no me ayuda el mouse. Ya está. Falta de higiene. Pero ¿por qué esa persona tiene esa falta de higiene? Malos hábitos. Porque ese es por un mal hábito, ¿no? Si la persona está acostumbrada a lavarse las manos, a asearse, no tendría por qué infectarse, ¿no? El contacto con persona infectada. ¿Por qué se puede dar este contacto con persona infectada? Puede ser por desinformación. Desinformación. ¿Ya? Desinformación. El contacto con primates infectados, ¿qué significa? Ausencia de control zoonótico. O sea, no va al veterinario, por ejemplo, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos animales en casa, siempre tienen que tener, pues, visitas al veterinario, así como los seres humanos con los médicos, ¿no? Entonces, no se ha tenido un cuidado en ese aspecto, ¿no? Listo, entonces esas vienen a ser las causas principales. Ahora vamos a las consecuencias. ¿Qué me puede originar? ¿Qué consecuencias me puede dar lo que es la viruela del mono? La muerte, Miss. Ya, pero antes de la muerte no hay que irnos tan drástico. Un poquito antes. En el caso de las situaciones graves, ¿qué me puede originar? La invalidez. De granito. Ya, erupciones en la piel. Ujú. Ya, ¿qué más? Que se puede volver permanente inclusive porque la persona puede tener reacciones alérgicas, ¿no? Ya. ¿Qué otra cosa puede? Los La casos más anemia, graves. profe. Malestar del cuerpo, No. Miss. Ya, O malestar fiebre. general. No, pero esos son los síntomas.
O sea, cuando yo me refiero a consecuencias, se refiere a complicaciones, algo que se complique, ¿no? Por ejemplo, puede producir neumonía. Neumonía. ¿Ya? Listo. Otro puede tener inclusive ceguera, si es que afecta a la vista. ¿Ya? Miren, ¿ah? Estas son las consecuencias principales: erupciones en la piel, neumonía, ceguera, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Erupciones en la piel. En el caso de erupciones en la piel, ¿otra consecuencia más? No, lo voy a dejar ahí. La neumonía, ¿qué consecuencia puede tener la neumonía? Ahí La sí, muerte, profesora. exacto, puede llegar hasta la muerte, ¿no? Entonces, así de esa manera se hace un árbol de problemas. Primero tenemos que redactar o describir nuestro problema. Por ejemplo, el aumento de casos de la viruela del mono en personas adultas a nivel de región Ica. ¿Por qué se puede dar? ¿Qué es lo que está ocasionando? ¿Por qué se contagia a las personas? Por falta de higiene, contacto con personas infectadas y contacto con primates infectados. ¿Por qué esta persona no tiene, falta no, en realidad, ojo, no, higiene deficiente? Deficiente, ojo, hay ciertas palabras que no se pueden utilizar, ¿ah? Miren, ¿ah? Higiene deficiente. ¿Por qué hay higiene deficiente? Porque la persona tiene malos hábitos. ¿Por qué se puede dar este contacto con una persona infectada? Por desinformación, porque ya sabemos que tienes que lavarte las manos, seguir usando mascarilla, no si de repente tiene manifestaciones, automáticamente hay que informar, ¿no? Listo, entonces esto viene a ser el árbol de problemas. Vamos con otro ejemplo, uno más sencillo. Uno que de repente podemos verlo, pero ojo, ya con este ejemplo, ya si ya lo utilizo, ya ustedes ya no podrían, al menos a los que faltan, ya no pueden tocar este tema, ¿no? A ver, un tema que sea bastante común. Diarrea. Profesora, el Ya. COVID, profe. Ya, enfermedades diarreicas. A ver, vamos a ver, enfermedades diarreicas. A ver, de los que están presentes, ninguno va a utilizar lo que es las enfermedades diarreicas, ¿no? Mesa, Fuentes, Oma. Ojo, ya no pueden utilizar este tema, por si acaso, ¿ya? A ver, vamos a ver. Enfermedades diarreicas, ¿cómo se da? Prevalencia. Prevalencia. ¿Qué significa prevalencia? Hay ciertos términos que nosotros debemos conocer por epidemiología, ¿no? Cuando hacemos este tipo de descripciones. Prevalencia significa que un problema de salud se mantiene a lo largo de todo el tiempo. Hay momentos en que aumentan los casos, pero por ejemplo aquí en Ica, como todavía estamos en época de frío, las enfermedades diarreicas han disminuido, pero se mantienen, especialmente en niños y en adultos mayores, ¿no? Listo. ¿Cómo se está dando esta enfermedad? Prevalente, o sea, permanece todavía. Prevalencia. Prevalencia de enfermedades diarreicas en niños menores de 5 años. Listo. Ahí ya describí. A ver, yo les pregunto, ¿cómo se da esta enfermedad? De lo que yo he descrito, ¿cómo se da? Por una infección, Miss.
No. Me refiero de todo lo que yo he descrito, cómo se está dando esta enfermedad. ¿Qué es lo que me dice aquí en la primera parte? Es permanente, profesor, esa enfermedad. Exacto, permanente o prevalente, ¿no? O sea que permanece a lo largo del tiempo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es prevalente? Algo que es permanente, que permanece en el ámbito de salud o en las personas. Claro, pero aquí en este ejemplo que les estoy poniendo, ¿qué cosa está siendo prevalente? La enfermedad es diarreica, Miss. Exacto, miren, eso es lo que yo quiero que ustedes me entiendan, que ustedes me comprendan aquí. Voy a colocarlo con rojo de una manera distinta. Para poder redactar su problema, consta de 3 partes. ¿Cómo se da? En este caso, está siendo prevalente. Ay, no, con el mouse es difícil trabajar. A ver. A ver, aquí. ¿Cómo se da? De manera prevalente. Listo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa se está dando de manera prevalente? Las enfermedades diarreicas agudas. ¿Y a quién? ¿A quién está afectando? A niños menores de 5 años. Exacto, a niños menores de 5 años. ¿Ya? Ojo, listo. Entonces, vamos con otro ejemplo. Yo para poder redactar tengo que utilizar estas 3 preguntas. ¿Cómo se da? Ahora vamos a ver con lo que es la hipertensión. Aumento de casos de hipertensión. Ahí. De hipertensión arterial en adultos mayores de 60 años. Listo. ¿Cómo se está dando? Se están aumentando, profesora, los casos de hipertensión arterial. Muy bien, el aumento de casos, o sea, está aumentando, ¿no? ¿Qué cosa? La hipertensión arterial. Muy bien. Arterial. ¿A quiénes está afectando? En A mayores de Adultos 60 mayores de años. 60 años, Miss. Exacto, muy años. bien. Entonces, ahora sí ya han comprendido cómo es que tienen que hacer, ¿no es cierto? La descripción de su problema. ¿Cómo se da? ¿Qué y a quién afecta? Vamos por ahí. Vamos a empezar por parte, ¿no? Todavía no les voy a dejar para que hagan todo el árbol de problemas completo. Primero, para el día martes iba a decir, para el día miércoles, ¿qué es lo que van a hacer? Van a redactar su problema, nada más, ¿ya? Pero ya es importante que ustedes vayan investigando acerca del tema que han escogido, ¿ya? Listo. Lo que van a hacer en primer lugar va a ser esta partecita nada más, esta partecita central, ¿ya? Para que quede más claro, vamos a continuar. A ver, listo. Ahora sí ya estoy compartiendo la otra parte. Van a redactar su problema central, nada más. Como dice aquí, hay ciertas palabras que no podemos utilizar al momento de redactar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que no se puede utilizar en un esquema del árbol de problemas? No se puede utilizar, por ejemplo, falta, por eso le corregí. ¿Se acuerdan que hace un momento en el anterior ejemplo, en la viruela del mono, habíamos puesto falta de higiene? No, eso no se puede poner. Tenemos que utilizarlo con otros sinónimos, ¿no? No podemos
ausencia puede ser, o puede ser deficiencia, ¿ya? Pero no podemos utilizar falta, o no podemos utilizar no hay, o no tiene, o no existe. No. Lo que sí se puede utilizar, por ejemplo, viene a ser estos términos. Existen varios, ¿no? Pero aquí pues pueden tener una guía para poder saber acerca de qué temas, perdón, de qué palabras pueden utilizar para redactar su problema e inclusive sus causas y sus consecuencias, ¿no? Sus efectos. Por ejemplo, limitado o limitada, ¿no? En vez de decir no hay atención, no, limitada atención, ¿ya? Bajo rendimiento, por ejemplo, eso se podría aplicar en el que va a ser su compañero Grimaldo, ¿no? Bajo rendimiento, por ejemplo, ahí podría, así de esa manera podría empezar, ¿no? A redactar su problema. Escasez o escasa, alto costo, deficiente, inadecuado, ausencia, débil, carencia, desconocimiento, lentitud, malos hábitos. Adversos puede ser reacciones adversas, puede ser consecuencias adversas, ¿no? Por eso es que están los puntos suspensivos en la parte inicial, porque nosotros podemos agregarle otra palabra más. Inseguridad, aumento y otras más que nosotros podemos agregar, ¿no? Pero ojo, ya saben que no debe ir en ninguna parte del árbol del problema falta, no hay, no tiene o no existe, ¿ya? Por si acaso. Pueden utilizar palabras epidemiológicas también. Sí, dime, Grimaldo. Miss, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Como usted mismo dice, bajo rendimiento, en mi título, ¿no? Bajo rendimiento por dificultades, ¿no? De dislexia, discalculia, disgráfica y anemia en los adolescentes o pubertos de 10 años. ¿Puede ser? Ya. Ya, ¿Lo claro, repito? sería ¿Lo cuestión. repito? No, no, está bien. Sino que habría que acomodarlo nada más. Está bien ¿cómo se dice? La idea inicial, ¿no? Ya ahí tú estás haciendo una descripción genérica, ¿no? General. Entonces solamente es cuestión de acomodarlo un poquito más. Pero Ya, la Miss, idea listo, ya, está bien. gracias. Pero la idea está bien, ¿no es cierto? Ah, ya. Muy bien, listo. Ya, Miss. Ahora, una cosita más, Grimaldo. Tú lo quieres agregar relacionado a la anemia, ¿no es cierto? Claro, porque pues, no, el bajo rendimiento no es algo que siempre será en mi contexto, ¿no? Bajo rendimiento por problemas con la lectura, la matemática, con la escritura, ¿no? Y la anemia en los adolescentes o puber de 10 años. Ya está. Entonces, ya ves, entonces, ojo, a todo lo que has dicho anteriormente tienes que agregarle lo que es la anemia porque también viene a ser uno de tus problemas centrales, ¿no? Claro, porque hay estudiantes que tienen baja talla, ¿no? Bajo peso, ¿no? En comparación de otros que están en su peso normal, pienso yo, ¿no? Sí, claro. Entonces eso ya también viene a ser problemas ya crónicos, ¿no? O sea, que vienen desde más antes, no son recientes. Ujú. ¿No? Y es un tema bonito para estudiarlo, ¿no? ¿No? Para saber para uno mismo, para poder darle solución, ¿no? De todas las posibilidades, ¿no? Pienso. Claro. Ujú. Muy bien, Grimaldo. Claro. Ya, gracias. Entonces solamente es cuestión, como te decía, de acomodarlo, ¿no? Pero sí está bien tu tema. Listo. Entonces, en este caso, como les decía, ustedes pueden utilizar inclusive hasta palabras epidemiológicas, ¿no? Por ejemplo, lo que es lo que estábamos mencionando, prevalencia, mm, lo que es incidencia. Ojo, incidencia significa que que se está dando nuevamente, o sea que hay casos nuevos, ¿no? Por ejemplo, en el caso
en el caso de enfermedades que ya anteriormente han existido, pero que nuevamente están apareciendo, ¿no? Con eso nosotros utilizamos incidencia. Después, problema emergente, reemergente. Entonces, yo les recomendaría que repasen bastante lo que son también, o alta tasa, ¿no? Porcentaje, se puede incluir, ¿ya? Listo, entonces esas son las palabras que se pueden utilizar, ¿ya? Entonces recuerden, por favor, el tema que ustedes van a tratar y traten de hacer la descripción de su problema central. No se preocupen si se equivocan, porque esa es la finalidad, de que ustedes lo compartan y podamos corregirlo para que su trabajo vaya mejorando, ¿no? Y así de esa manera, pues ustedes puedan hacer el resto del esquema del árbol del problema, ¿ya? Listo, chicos. Antes de que se termine mi enlace, hasta aquí nomás nos quedamos. Seguimos con los ejemplos la próxima semana, pero quería saber si de repente alguien que no había estado presente en la asistencia, por favor. Profe, disculpe, ahí en el cuadrito que nos estaba diciendo de las 3 preguntitas que hacíamos, ¿solo el cuadrito moradito lo llenamos o Sí. todito los cuadritos? No, todito no, sino que háganlo en borrador y ya después cuando ya lo tengamos armado, ahí recién ya lo hacen completo, ¿ya? Solamente lo que está el Ah, ya, cuadro profe, moradito, gracias. como dices. Ajá. Ya. Listo. A ver, alguien que no haya estado cuando llame asistencia, por favor. La profesora Fuentes. Ya, listo, Fuentes. Muy bien. ¿Alguien más? Listo. Listo, chicos. Entonces, que tengan bonito fin de semana. Pásenlo bien. Ya nos encontramos el día miércoles. Vamos a tratar de avanzar.